Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados padres de familia, personal de Greenville que nos acompaña. Es para mí, Gerardo Ramírez, coordinador de secundaria y bachillerato, un placer recibirles en este tercer taller que tiene como nombre Desconectando el tecnoestrés en nuestros hijos. Voy a dar paso a la presentación de nuestro ponente. Nos acompaña esta tarde el maestro Jorge Ramírez Treviño. Jorge Ramírez Treviño es director de psicología de la Prepa UDEM. Dentro de la institución se ha desempeñado como maestro orientador vocacional, psicólogo y conferencista desde el 2008. Con respecto a su formación, actualmente cuenta con una licenciatura en psicología, una maestría en psicoterapia breve y estudios doctorales en psicoterapia. Asimismo, cuenta con diversos diplomados y certificaciones a nivel nacional e internacional en distintas áreas de la psicología. Doy la bienvenida al maestro Jorge Ramírez Treviño. Jorge, muchas gracias por acompañarnos, gracias por este taller. Bienvenido, te cedo la palabra. Gracias Gerardo, y gracias al colegio por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy, acá desde Monterrey, un día frío, como pocos ha habido en este último periodo de invierno, y pues bueno, me imagino que por allá estarán un poquito más cálido y más agradable, pero bueno, muy contento de estar con ustedes, y bueno, me voy a permitir presentarles mi pantalla para poder iniciar con el taller. Y bueno, pues aquí estamos, listos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este tema que sin duda ha sido un tema muy relevante, sobre todo en los últimos 2 años, aunque ahorita vamos a platicar de cómo esto viene desde más atrás. Pero, pues bueno, cómo desconectando el estrés de nuestros hijos, ¿no? Y este tecnoestrés, vamos a irlo definiendo poquito a poquito, y vamos a ir viendo también algunos causales, pero no solo el poder entenderlo, sino también el ir viendo qué podemos hacer al respecto desde casa, ¿no? Y bueno, pues para esto me gustaría que antes de iniciar, sé que algunos de ustedes estarán en casa, otros puede ser que se estén conectando desde el trabajo, puede ser que algunos se encuentren ahí en el carro y aprovecharon para poner la liga en lo que van de camino. Independientemente de cómo se encuentren o dónde se encuentren, espero que estén muy bien. Va a ser importante que nos conectemos con nosotros, ¿sí? con nosotros mismos, para poder aprovechar este momento y tener la apertura para escuchar y para aprender. Yo creo que más que venir a hablarles como voz de experto, quiero venir a reflexionar con ustedes de este tema, partiendo en que son temas que se ven en cualquier parte del mundo hoy por hoy, y que también yo como papá, pues no estoy ajeno a eso, ¿no? A yo vivirlo, y que pues obviamente el compartirlo con ustedes, pues es también algo que enriquece. Entonces me imagino que algunos de ustedes estarán pues muy conscientes de cómo están, cómo se sienten, otros pueden hacerlo consciente en este momento. Lo que les decía ahorita, no importa si estás comiendo, si estás trabajando, si estás con un ojo al gato y otro al garabato, como decimos por acá, y estás haciendo algún otro pendiente, finalmente lo que puedas rescatar y lo que sea que te sirva, adelante, para eso es este momento, al final de cuentas. Y bueno, pues ahora sí que la curiosidad también es bienvenida dentro de todo esto, ¿no? El decir, bueno, tal vez el puro nombre me llamó la atención y bueno, déjame ver qué me puede venir a decir, ¿no? Entonces, todo esto, bienvenido, independientemente de cuál sea el estatus de cada quien. Y bueno, pues, ahora sí que mi dislexia es muy traicionera, y pues bueno, aquí para curarme un poquito en salud, ustedes van a ver ahí algunos simbolitos en la pantalla, algunas letras que por ahí podrán reconocer, y bueno, ahora sí que les invito a que le tomen una fotografía mental, ¿sí? No con el teléfono ni nada, no así mental, para que si durante la presentación ahí de repente se topan con un horror ortográfico, para que no se distraigan de que, mira, le faltó, ahí nomás se lo ponen ustedes y ya si quieren al final me dicen si le faltó algo, pero bueno, hay cosas que mi dislexia no me deja ver de repente y bueno, ya me ha pasado, así que, oye Jorge, te faltó ahí una coma, ¿no? Entonces, bueno, pues para estar todos en el canal y que pues, no distraernos con esas cuestiones.
Antes de iniciar también vamos a entender un poquito el contexto. Creo que vale la pena poder contextualizar para poder saber por qué este tema es relevante, ¿sí? Y a medida que estemos contextualizando, creo que vamos a poder entenderlo. No sé si ustedes han escuchado este término, VUCA World o el mundo VUCA, ¿sí? Y haciendo referencia a lo que hoy por hoy el mundo conlleva, ¿sí? VUCA hace referencia a V de volátil, U, bueno, está en inglés, de incierto, C de complejo y A de ambiguo, ¿sí? Un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿sí? Les hace un poquito de ruido esto. Yo creo que al final del día, el entender o el ver al mundo desde un contexto general nos ayuda a poder entender que lo que estoy viviendo, lo que sea, desde casa, porque a veces entramos en ciertos conflictos o creemos que lo que está pasando en nuestra familia, somos la única familia en la que le está pasando, pues resulta que no, ¿sí? En un mundo VUCA como este en el que estamos el día de hoy, donde es difícil predecir 6 meses adelante, ¿sí? No sabemos si ya vamos a estar fuera de casa, vamos a seguir en una cuestión híbrida, si vamos a estar con otra variante, etcétera, etcétera, nos hace poder entender que no somos los únicos. Y eso es lo importante de esta primera reflexión, el que tú lo que estás viviendo en tu familia, no eres el único, sino es parte de este mundo de hoy, ¿no? Y también que esto de la situación global que estamos viviendo, crítica, es una situación que se mueve en todas partes del mundo, ¿sí? Entonces simplemente somos parte de... El diferenciador no es lo que se está viviendo, sino el cómo queremos nosotros vivirlo. Y eso es lo que vamos a reflexionar hoy. ¿Qué queremos hacer diferente o cómo vamos a hacerlo diferente desde nuestra realidad, independientemente de que el mundo está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Sí? Entonces, bueno. Y obviamente todo esto ha conllevado a que ustedes y yo como papás, o aquellos que estamos en el mundo de la docencia o en el mundo de la salud, o nuestros mismos alumnos, ¿sí? Tengamos a la mano sentimientos ambivalentes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que de repente estamos en un extremo y de repente puede ser que estemos al otro extremo, ¿sí? Un día estar muy contentos y tranquilos y felices, pero de la nada puede pasar algo, lo cual nos hace cambiar a un estado negativo también, digamos que en descontrol. Entonces, en este caso, vuelvo, parte de esta sintomatología o este tipo de situaciones que estamos viviendo es parte de esta crisis global a la cual todos pertenecemos de este mundo VUCA y de la situación que vivimos actual también de salud, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poquito de contexto, pero me gustaría ya ahora sí entrar en tema, antes de meternos a tocar el tema del tecnoestrés como tal, creo que vale la pena entender cuáles son las nuevas tendencias de nuestros hijos, ¿sí? Aquí tendremos papás con hijos en preparatoria, hijos en secundaria, chicos en primaria y entiendo que incluso en preescolar. Entonces, esto conlleva o me habla que tenemos chicos de generación alfa, que ahorita les voy a platicar, y tenemos algunos post-millennials, algunos de la generación Z, ¿sí? Entonces, independientemente de dónde se encuentran, ya las tendencias de esta generación alfa ya empiezan a permearse en las otras generaciones. O sea, hay cosas de esta generación que son propias, que son dentro del chip de ellos, pero que ustedes y yo, incluso siendo de otra generación todavía más viejita, ¿sí? Ya estamos nosotros también viviendo, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a explicar un poquito más de esto, porque esto es el preámbulo también de lo que es el tecnoestrés. O bueno, de las derivaciones del tecnoestrés. Primero, pues bueno, me imagino que han platicado ya acerca de algunas cuestiones generacionales en algún punto. En su momento estaba el boom de los millennials y se hablaba de todos los millennials. Hoy por hoy ya los millennials ya son papás y son los papás precisamente de esta nueva generación alfa. Muchos de ustedes serán millennials incluso. Hay algunos que serán generación X. Y entonces, independientemente de dónde nos encontramos, ¿sí? Porque todos somos jóvenes de corazón,
aquí darles un pequeño resumen, ¿no? Quizás entendiendo a nuestros abuelos, que son de la generación silenciosa, los tradicionalistas, algunos de nuestros padres son de la generación de los baby boomers, y luego estamos algunos de nosotros que estamos en la generación X, ¿sí? Hay otros que estarán en la generación de los millennials, que es la Y, ¿sí? Ahí estoy yo precisamente, y están los de la generación Z, postmillennial, que bueno, me imagino que no habrá muchos papás por aquí, ahí, puede ser, ¿verdad? Pero en donde ya ahí vienen más o menos las fechas, los Z, los postmillennial, entre el 93 y el 2005, por eso les digo que puede ser que algunos de sus hijos se encuentren por ahí, incluso hasta el casi 2010, y la generación alfa, que es de la que vamos a hablar ahorita, son los nacidos a partir del 2010 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, pues ya prácticamente todos los que tienen chiquillos de 22 años o de 20 años que ya están en carrera para abajo, o sea, los que estamos ahorita con hijos en preescolar, primaria y secundaria, tenemos hijos de la generación alfa, o así es como se le denomina, ¿sí? Aquí no me voy a clavar en esta información, es mucha información. Aquí lo que quiero resaltar meramente es un dato importante, ¿sí? Es las características de esta generación alfa, ¿sí? Las características hablan de 5 principalmente. Ciudadanos o personas con un mindset, una mentalidad global. ¿Sí? O sea, ellos no van a ver y ellos no ven a lo local, ¿sí? Al próximo como a los únicos que están a su alrededor, sino están en el entendido perfecto de que sus amigos, su gente, su familia puede estar en cualquier parte del mundo, puede conectarse con ellos de cualquier momento. Y ahí es donde le llega a la siguiente característica. ¿Sí? Si ustedes y yo pudiésemos decir, tengo 10 amigos o puedo contar a mis amigos con la palma de la mano, y además tengo otros conocidos en línea, y podemos distinguir a nuestros amigos en línea y a nuestros amigos reales, por decirlo así, o presenciales, a esta generación no. Para ellos todos son igual. No importa si su mejor amigo está en China y solo lo ha visto a través de una videollamada, o si está en el banco de al lado del colegio. ¿Sí? O sea, esa parte es algo que ya viene dentro de esta característica. Son muy sociales, pero es una socialización diferente, ¿sí? A través de las redes. A diferencia de ustedes y yo, donde quizás necesitamos ir a una fiesta para poder conocer a alguien, ¿sí? O adentrarnos a un club, ellos pueden conocer gente de muchas maneras, ¿sí? Sin tener que salir de casa. Son personas móviles, o sea, es algo que se va a caracterizar, o sea, digamos que va a haber más esta tendencia a estar en diferentes lugares y no quedarse solo en un mismo lugar de origen quizás. Y son personas que vienen con una tendencia también muy visual o muy audiovisual, ¿sí? Los videos y todo lo que tenga que ver con imágenes, infográficos, es la manera en la que van a aprender muchísimo más a quizás una lectura convencional, ¿ok? Entonces, habiendo mucha más información súper interesante de esto, este sería otro tema que podemos platicar en otro momento, hablar meramente de la generación Y y de la generación alfa, pero bueno, esto es importante porque de ahí se derivan elementos que si no se traducen de una manera correcta, pueden derivarse al tecnoestrés. Y bueno, pues así por mencionar algunas cosas, son 100% nativos digitales, viven o vivirán pegados a las redes sociales, van a tener como maestros de vida, por decirlo así, a youtubers influencers, además de ustedes como papás o incluso sus maestros como eran quizás para nosotros los únicos, ¿no? Entonces también van a jugar y aprender de formas diferentes, por decirlo así, y para ellos lo físico y lo digital se unen en un solo mundo, lo que les decía ahorita, o sea, no va a haber una distinción entre lo que viven unos y lo que viven otros, ¿sí? Otra parte importante que distingue a esta generación es precisamente el entender que tendrán diferentes identidades online, ¿sí? Pues es una de las tendencias nuevas precisamente que están sucediendo, que hacen que vuelva complejo, digamos que su forma de interactuar. ¿En qué sentido? Vamos a suponer que yo ahorita con ustedes soy el psicólogo Jorge Ramírez, ¿sí? Pero
en mi Instagram soy Jorge RMZ. Y en Instagram yo juego un papel quizás muy parecido al de mi vida convencional. Pero nadie sabe que yo tengo una página en donde me llamo el Psicoloco. Y el Psicoloco es una persona que obviamente no tiene ninguna foto de perfil y que se la pasa criticando a todos los psicólogos del mundo, ¿sí? Y en Twitter soy el Psicodélico 83, que cuando alguien dice una noticia o alguien dice algo, yo lo reviento y le digo y le hago. Múltiples identidades online, ¿sí? Si de repente aquellos que manejan Twitter o este tipo de redes, te das cuenta que de repente hay comentarios bastante fuertes y la gran pregunta es, ¿esos comentarios los harían frente a frente a una persona? ¿Sí? Y seguramente muchos no, ¿sí? Pero ahí se dan permiso, ¿sí? Se dan permiso de poder hacerlo. Entonces, esta cuestión es algo que ahorita vamos a mencionar más adelante. Es algo que viene en esta generación, ¿sí? El poder camuflajearnos en diferentes identidades online para poder expresarnos de maneras distintas. Entonces, esto conlleva obviamente a todo un trabajo que hay que hacer desde casa y en la escuela para poder darles estos valores que hacemos, que tienen nuestros chicos en el 1 a 1, que lo puedan también tener en un espacio virtual, ¿sí? Entonces, bueno, pues estas son algunas de las características, por mencionar algunas. Como les digo, esto es ahora sí que una pizcadita de lo que es la generación alfa. Y aquí la pregunta o la otra reflexión es, ¿tú cómo quieres esta nueva etapa generacional? ¿Tú cómo la quieres vivir? ¿Sí? ¿Cómo quieres que sea en tu casa? ¿Cómo quieres que sea con tus hijos? Partiendo que es una realidad, ¿no? Y esa imagen que está ahí me encanta, ¿no? Fuera de cualquier juicio que pueda tener, ¿sí? Cualquier persona con respecto a esto, pero cómo interactuamos con nuestros hijos a través de una pantalla, cómo los robots son parte de nuestra realidad, ¿sí? Cómo hay dudas que quizás fuera de que nos la respondan papá o mamá o el maestro, tan sencillo se la pueden preguntar a Alexa, ¿sí? O a Siri. Y Siri y Alexa se van a encargar de responderles, ¿no? Y como también un mundo sobrevigilado, ¿no? En donde en cada esquina, y si no es que en cada recámara de nuestra habitación, o en cada salón de la escuela, o en cada espacio, hay un dron, hay una cámara, hay un lente que está grabando también nuestra vida. Entonces, todo esto, obviamente, bueno, hace diferente al entorno de nuestros hijos, al que tuvieron quizás nuestros hijos mayores, o los que tuvimos nosotros, o lo que tuvieron nuestros padres, ¿sí? Entonces, bueno, sin ponerle un juicio si está bien, está mal, si debería o no debería, es una realidad a la cual obviamente hay que atender y que cada familia decidirá cómo vivir también, ¿sí? Qué permitir, qué no permitir, de tal manera que sea lo que más se ajuste a los valores que obviamente están por ahí experimentando y viviendo. Entonces, bueno, obviamente el vivir o el tener una generación la cual no conoce los teléfonos como los que teníamos tú y yo, de alámbricos, ¿no? O tener un compact disc, ¿no? O tener un Walkman. Este tipo de cosas no están en la mentalidad de nuestros hijos. Ni siquiera pueden imaginarse quizás cómo es que era, ¿no? Eso, hasta que lo vean en una película, una cosa así. Entonces, partiendo en que la tecnología hoy por hoy es parte de su día a día, es como un atuendo más, ¿sí? Obviamente, esto ha traído fenómenos más allá de los que se habían estudiado en su momento, ¿sí? Por poner un ejemplo, el estrés obviamente ha existido toda la vida. El estrés es una reacción primitiva, ¿no? Desde los animales también se estresan cuando están ante una situación de peligro, ¿sí? Por poner un ejemplo, un venadito
al momento que ve a un león que se acerca, se entra en un estado de estrés, el cual le activa adrenalina, cortisol y demás, lo cual lo hace huir de dicha situación para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, el estrés ha estado presente y estará presente toda la vida. Sin embargo, hoy por hoy hay una derivación y algunas otras cuantas que ahorita vamos a ver, como lo es el tecnoestrés. ¿Sí? El tecnoestrés, ahora sí ya metiéndonos al tema, es, digamos que un derivado que puede ser que en un mal manejo, obviamente, el cual estamos buscando evitar, y por eso qué padre que estamos aquí, desde casa o desde la institución en la que estamos, o en su momento desde el trabajo, ¿sí? Porque esto no es propio de nuestros hijos, que puede derivarse a cierta sintomatología y demás, ¿no? Entonces, por ende, es importante tomarlo en cuenta, trabajarlo, de tal manera que esta no se convierta en un problema en su momento. Y bueno, vamos a unos pequeños datos, ¿sí? Sin profundizar en esto, para no aburrirlos. Pero bueno, el tecnoestrés surge desde el 84, fíjense. O sea, no, como les decía, no es algo nuevo. Quizás algunos de ustedes íbamos naciendo, estamos recién nacidos en aquel entonces, de cuando ya empezaba a surgir el primer término de tecnoestrés a partir del trabajo de Brock, ¿sí? Y lo definía, fíjense, como una enfermedad de adaptación, consecuencia de la falta de habilidad para tratar con nuevas tecnologías. Si se acuerdan, por ahí de los 82, 83 también surgen las primeras computadoras, o empieza el boom de estas computadoras, ¿no? Entonces, la gente se estresaba, ¿sí? Es como ahorita de repente a nuestros padres, o sea, a los padres de ustedes, o sea, a los abuelos de nuestros hijos, cuando empiezan a surgir las redes, ¿sí? Cuando empiezan a surgir los smartphones, me imagino que a algunos les pasó de que a su primer smartphone y se ponían nerviosos, es que ¿a qué le pico? Y se ponían así como muy nerviosos, ¿no? Con un miedo a que le voy a picar algo y qué va a pasar, ¿no? Y ya por hoy ya los abuelos ya se conectan WhatsApp y ya manejan mejor las redes que nosotros, pero ahora sí que desde ahí surge, ¿no? Esa inhabilidad para poder manejar las nuevas tecnologías. Posteriormente empezó a hablarse del tecnoestrés como cualquier impacto negativo en las actitudes, pensamientos, comportamientos o fisiología producto directo e indirecto de las tecnologías. Por ahí empezó, 10, 15 años después prácticamente, ¿sí? Empieza a evolucionar el concepto. Y luego ya hasta después del 2000, Salanova, por ejemplo, hablaría del concepto como producto de la percepción de un desajuste entre demandas y recursos de las propias capacidades por las tecnologías. O sea, más me demanda de lo que yo tengo capacidad para. ¿Sí? Es como si te les dijera, tengo mi pantalla, tengo el celular, tengo acá otra pantalla, y cómo el tener 6 pantallas o tenerlas al mismo tiempo, cómo eso me pudiese generar, obviamente, estrés, o en este caso derivado, el tecnoestrés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va más allá, atencional, o sea, atenderlos a ustedes es suficiente para estar atendiendo además 5 cosas o 6 cosas más, ¿no? Y entonces, si lo vemos desde otra perspectiva, ahorita yo lo hablé de una manera muy visual, ¿no? Pero en nuestro celular, ¿cuántas aplicaciones tenemos abiertas, ¿no? Y mientras estás contestando en Instagram, estás contestando en Facebook, estás contestando un correo, estás en una videollamada, está Spotify detrás, está Netflix de frente, y entonces están habiendo una serie de estímulos que pudiese a veces incrementar la demanda o sobrepasar la demanda de los recursos que pudiésemos tener nosotros o nuestros hijos. ¿Sí? Y bueno, pues también, digamos que hoy por hoy, en el 2021, 2022, ¿sí? Tiene que ver también ya con aspectos o efectos psicosociales, ¿no? Cómo también esto hoy por hoy nos afecta a la hora de conectarnos o de socializar o de echar a andar estas habilidades sociales que podemos nosotros tener con otras personas. ¿Por qué? Porque antes, la buena intención de un principio era conectarnos, pero eventualmente esto escaló a también a hacer, no lo mismo que te rechace una persona que te rechace, digamos que masivamente o a través de una red, un número de personas, ¿no? Entonces, obviamente, pues, se empezaron a dar efectos negativos,
los cuales, obviamente, volviendo a esta realidad del 2020 hasta el momento de la pandemia, en donde transformamos nuestra forma de conectarnos, nuestra forma de socializar, obviamente están habiendo algunas consecuencias ahí alrededor, ¿no? Entonces, esto, bueno, es un poquito de cómo ha ido evolucionando este término. Y es importante entender que el tecnoestrés como tal, como dice ahí, pues no es propio de los adultos o propio de los niños, o es propio de las niñas o de los chicos, no, es para todos. O sea, realmente cualquier instancia, persona, comunidad pudiese desarrollar el tecnoestrés y afectar en sus habilidades sociales. O sea, y esto, ¿cómo? ¿Y cómo puede impactar? Obviamente, por ejemplo, ahorita en la prepa, que estamos acá en Monterrey, la prepa UDEM, tenemos el factor hicimos bloques, y entonces están los chicos que están pidiendo a gritos un cambio de bloque porque sus amigos quedaban en el otro bloque, ¿sí? De los 10 días, ¿no? Entre uno y otro. Y entonces están desarrollando síntomas reales en cuanto a no saber cómo socializar porque llevan 2 años sin poder hacerlo, ¿sí? De una manera en la que venían dándose. Y si alguien venía rezagadito por ahí, por alguna situación que vivió en algún momento en la primaria, lo que sea, obviamente se vuelve más complicado. En las etapas de socialización es una etapa que nunca termina, ¿sí? Entonces, en este caso, los chiquitos de preescolar, los de primaria, secundaria, independientemente de donde se encuentren sus hijos, ¿sí? Están en una etapa de socialización muy determinada que obviamente les ha impactado el estar conectándose meramente para poder socializar. Entonces, obviamente no podemos hacer un lado la parte del aspecto de salud, pero sí va a ser importante cuidar otros elementos para que esto eventualmente, cuando podamos regresar 100% a las aulas y poder regresar 100% a una convivencia convencional, que esta sea lo más acelerado posible, ¿sí? Entonces, partiendo de que, bueno, es algo que nos puede afectar a todos, es algo que ya viene también. O sea, como les decía, hay papás que conviven más con sus hijos a través de línea, por la realidad que sea, que de forma presencial, ¿sí? Y bueno, pues es una realidad que viene a partir de lo que hoy por hoy se está viviendo. Y bueno, síntomas derivados del tecnoestrés, ¿sí? Como consecuencia de la expresión prolongada del estrés resulta enfermedades de adaptación. ¿A qué es esto? A que una cosa es que yo me estrese un momento y otra cosa es que yo genere de manera crónica, ¿sí?, un problema de estrés, ¿sí?, o incluso ya de burnout, por no saber cómo manejar algo que que tal vez ni siquiera está sucediendo en ese momento. No sé si me explique, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga miedo porque me está persiguiendo un león, a que, aunque no haya un león aquí en la ciudad, yo esté nervioso porque me esté persiguiendo un león, ¿sí me explico? O sea, mi cuerpo está reaccionando a algo real o algo irreal. Entonces, están surgiendo algunas enfermedades derivadas de la superproducción de hormonas, en este caso muchas veces el cortisol, que es como la que está ahí principalmente, y la más negativa de todas, que hace que a través de que se quede en el cuerpo de nuestros hijos, porque no están teniendo otros canales para poder canalizar, vale la redundancia, ese estrés que ellos están experimentando, ¿sí? Entonces ahorita por ejemplo vamos a ver los síntomas, pero también vamos a ver qué acciones podemos hacer desde casa para que podamos, digamos que, contrarrestar esta sintomatología que estamos experimentando, ¿okay? ¿Cuáles son algunos síntomas emocionales? ¿Cuáles son algunas de las cosas que se están presentando en los niños y adolescentes a diferencia de otros momentos? No estoy diciendo que esto es algo propio de esta etapa, pero cómo el tecnoestrés puede, digamos que, acelerar, ¿sí? Y yo creo que esa es la palabra. El tecnoestrés no enferma, el estrés no enferma, el estrés acelera
baja defensas, incrementa, digamos que, producción de hormonas que pueden llevar a que se den esta sintomatología, ¿sí? O esta percepción o estas emociones. Entonces, ¿cuáles son algunas de ellas? La depresión, la ansiedad, la irritabilidad, el pánico, la frustración, la soledad o el sentimiento de vacío. ¿Sí? Oye, es que tengo muchos amigos, pero no he visto a nadie. ¿Sí? La otra vez hablaba yo con una chica, decía, Jorge, sí me siento muy sola. Y le decía, ¿pero por qué? Es que me doy cuenta que siempre soy yo quien va y busca a la gente. O sea, siempre soy yo quien les dice hola. Pero le digo, pero todo el mundo te contesta, sí, y con todo el mundo me veo bien, y tengo muchas buenas amigas y todo el mundo me quiere, yo quiero todo, pero me siento sola porque no veo que nadie venga y me busque, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo de cómo estas situaciones se van dando, gracias a que no tenemos ese contacto y esas otras ganancias que podemos tener cuando estamos con alguien, ¿no? Físicamente. Obviamente también se puede dar la desmotivación, nos está dando la desmotivación, el aburrimiento. ¿Sí? La otra vez me decía también un joven, es que estaba como que bajando calificaciones y tenía ahí ciertas dificultades y resultó que estaba desmotivado, sí, pero en una escala de emociones decía, estoy más aburrido que desmotivado, o sea, estoy aburrido, porque ya me chuté todo Disney Plus, todo Amazon Prime, ya me chuté todo Netflix, ya vi todo, Jorge. Estoy aburrido, no sé qué más hacer. La misma gente, las mismas redes, las mismas cosas. ¿Sí? Entonces, aburrimiento, ¿no? Y bueno, tiene pros y contras, pero principalmente puede generar muchas emociones alrededor. Baja autoestima e insatisfacción como tal. Entonces, estas son algunas derivaciones o algunos síntomas emocionales que acompañan al tecnoestrés, ¿sí? O sea, no quiere decir que porque estás deprimido tienes tecnoestrés, o no quiere decir que el tecnoestrés genera depresión, pero podemos encontrar, yo siempre les digo, como estos combos, ¿sí? Es muy común que cuando vemos uno, podamos también ver el otro, ¿sí? Entonces, para que estemos alertas, esto es una reflexión para poder estar ahí atentos a qué elementos se están dando alrededor de, ¿sí? Ya sea porque estamos identificando estos o viceversa, ¿sí? Ahorita que veamos un poquito más del tecnoestrés. Hay también síntomas físicos que pueden desarrollar nuestros hijos a partir del tecnoestrés. Uno de los más comunes que se dio durante esta pandemia es precisamente el insomnio, ¿sí? Es que no puedo dormir en la noche, tengo sueño, y solo se conectan ahí a jugar videojuegos, o están viendo la tele, o simplemente están ahí deambulando porque, pues no he gastado energía, mi cuerpo está descompensado en todos los sentidos, ¿no? El tecnoestrés puede generar también pesadez en el cuerpo, un cansancio, una fatiga, por decirlo así. Me siento fatigado como si hubiera corrido un maratón, pero no he hecho nada, ni me he parado de la cama porque tomé las clases aquí desde casa, ¿sí? O fui a la escuela, pero regresé, pero tengo tantas cosas que, no sé si les pasaba a ustedes, voy a hacer un paréntesis, que una noche convencional, cuando éramos jóvenes y bueno, yo cuando tenía pelo y todo, podía estar una noche a todo dar, ¿sí? Son las 9, 10 y si no tenía nada que hacer, tenía pila. Pero si tenía que estudiar, ¿sí? Me estoy así yendo unos años atrás a la secundaria, pero si tenía que estudiar, me daba un sueño impresionante, ¿sí? O sea, así, nomás hablaba el libro y bostezaba y cansado y ya me quería dormir como si hubiera sido un día pesadísimo, ¿no? Y por poner un ejemplo de cómo, obviamente, el estar utilizando nuestra mente para algo, obviamente genera una cierta fatiga. Imagínense estar ahí, en las redes, estar al pendiente y que dentro de las redes, y bueno, no redes, estar dentro de la virtualidad, porque
la escuela y todo, al tenerlo ahí, obviamente genera un cansancio y una pesadez, ¿sí? Que lleva a que también haga que se descompense, vuelvo, muchos mecanismos, ¿no? De cómo funciona el cuerpo. Dolor de cabeza es otro elemento por ahí, que también empezó a dispararse. Muchas migrañas infantiles o migrañas adolescentes, cosa que pues, anteriormente es una enfermedad más de adultos, ¿no? Realmente derivada también de muchos factores emocionales. Dolor de cuello, dolor de espalda, dolor de hombros. ¿Por qué? Porque las posiciones, ¿no? El hecho de estar ahí encurvadito, checando, viendo hacia abajo, ¿sí? Cuando estamos haciendo alguna otra actividad, nos estamos viendo de frente, ¿no? Entonces, obviamente, vaya, la vida nos llevó a preparar los elementos básicos para poder estar en casa, ¿sí? Una computadora, una laptop, etcétera. Pero de ahí a los mecanismos de una silla ergonómica, un panel para poder tener la pantalla lo más arriba posible, un mouse ergonómico, todo ese tipo de cosas, pues ya muchas veces no nos dio la vida para ello, ¿no? Porque también los gastos y demás. Entonces, todo eso, o el estar en la cama, en casa, ahí tomando clase, o estar ahí haciendo la tarea, ¿sí? Pues no son posiciones que invitan, uno, para concentración y demás, pero dos, que invitan a que el cuerpo se vaya también torciendo poquito a poquito. Entonces, también es algo que se ha ido dando. Y la inhabilidad para relajarse, eso también ha sido bien interesante, como se ha notado jóvenes que llegan a algunos talleres o que llegan a alguna charla o a entrevista, incluso niños, y les dice, bueno, ¿y tú qué haces o cómo lo haces para sentirte mejor o para relajarte un poco? Y perdidos, ¿no? No tengo, o sea, es que mira, y por más que respiran o lo que es básico y esencial que nos han enseñado y que sabemos que funciona y que existe, que no logran cómo activarlo en ellos, que no logran cómo aplicarlo en ellos mismos, ¿sí? Entonces, y esto es porque vuelvo, casi, déjame, me desestreso con un video, ¿no? Entonces, pareciera que una cosa lleva a la otra, ¿sí? Voy a distraerme de la pantalla con otra pantalla, voy a distraerme de las tareas que ya estoy harto. Esto era algo interesante que pasaba. Es que estamos hartos de tantas tareas en internet, entonces ya, me quiero desconectar, voy a ver Netflix. Caray, pues solo cambiaste pantalla, ¿no? Que sí, para el cerebro, sí hay un estudio por ahí que una vez escuché, no tengo la referencia del autor, pero sí cambia, o sea, sí puede ayudar, más ayuda muchísimo más otro tipo de prácticas que ahorita vamos a ver, ¿sí? Y existen otros síntomas también cognitivos o mentales, por así como quieran llamarlos, ¿sí? Que es dificultad para concentrarse, incremento en los errores de las tareas, ¿sí? Agotamiento mental, ahorita hablamos del agotamiento como tal. Y esto es uno de los peores y más grandes peligros que pueda haber en los niños y los jóvenes. Menos creatividad, ¿sí? Falta de creatividad, ya, o sea, quedarnos así como que clavados en el do y ya, ¿sí? O sea, entonces, ese es uno de los más grandes peligros, entre todos, que todos son importantes. Menos pensamientos sustanciales, ¿sí? O sea, el pensamiento crítico, el cuestionarse menos cosas, como que más robótico todo, ¿sí? Al estar ahí expuesto, ha sucedido, y esto es uno de los temas que me toca trabajar mucho con profes, es que los jóvenes ya no participan como antes, es que preguntas y nadie pregunta, y no es que no quieran preguntar, es que no tienen preguntas, ¿sí? O sea, no lo que vieron en esta clase de manera virtual o no les llevó a ninguna interiorización, ¿sí? Y bueno, pues obviamente otro elemento que estaba muy presente, y esto sobre todo y un poquito más en adultos, pero también en nuestros niños, es el desbalance y la pérdida de la noción del tiempo, ¿sí? El de repente estar junta tras junta tras junta, o estar conectado y de repente, caray, ya son, ¿qué horas? Ya ni me he dado cuenta que ya pasó la mañana entera, o sentí que se me fue todo en una sola cosa, etcétera, etcétera, ¿sí? El no tener, se borraron los horarios, yo siempre les decía a los profes, se borraron los horarios, y eso genera muchísimo estrés, pero es un tecnoestrés al final del día, porque estamos conectados. Y bueno,
¿Cuáles serían algunos problemas? Ahorita hablábamos de síntomas, ¿sí? Ahora vamos a hablar de algunos problemas asociados al tecnoestrés. Un derivado es la tecnoansiedad, ¿sí? Este es el más habitual y es como esto, digamos, algo que una persona puede padecer por estar como todo el tiempo pensando en el futuro, todo el tiempo estar como ansioso, pero por estar mucho tiempo conectado o mucho tiempo en la virtualidad o mucho tiempo con la tecnología. ¿Sí? La tecnoansiedad es cuando ya se escala, o sea, el estrés se escala con la ansiedad. Y entonces la tecnoansiedad es cuando ya, o sea, ya es una enfermedad como tal. ¿Sí? La ansiedad ya es un trastorno psicológico, el cual tiene muchos derivados. Entonces, la tecnoansiedad también ya empieza a sonar. O sea, ya no solo me estresé y salí de vacaciones y se me quitó, ¿sí? O llegó el fin de semana y se me quitó, sino que ya presento sintomatología ansiosa por elementos que tengan que ver con la tecnología, ¿sí? También tenemos otro tipo de derivados, ¿sí? La tecnofobia, que es como un miedo irracional hacia las nuevas tecnologías. Los síntomas de la tecnofobia son evitar la tecnología, incluso evitar hablar sobre ella. ¿Sabes? Y eso tal vez no tanto con nuestros niños o con nuestros hijos, sino más con algunos adultos. O simplemente no tanto el evitar, sino que el puro hecho de hablar de tecnología ya los pone hostiles, ya los lleva a un miedo irracional o a una agresión irracional. Quizás no es algo muy común, de hecho es más propio ver lo contrario, ¿sí? Una tecnoadicción, bueno, ahorita vamos a ver acá, la tecnoadicción, ¿sí? Que el hecho de el deseo incontrolable por estar conectado, por tener algo de tecnología conmigo, ¿sí? O sea, es estas personas que no pueden despegarse de la tecnología, de las redes, de la computadora, de la pantalla, lo que sea que tenga que ver con las tecnologías, ¿sí? La tecnoadicción. Y cuando se genera verdaderamente, así como el alcohólico, así como el drogadicto, así como cualquier adicción que venga a su mente, ¿sí? La ludopatía, lo que sea, esa sensación de cuando no se tiene, de ansiedad, de estrés, se genera también desde la tecnología hoy por hoy. ¿Sí? Tenemos la tecnofatiga, que es como el burnout, ahorita ya hablamos también un poquito de eso, que ya es como alguien que no tiene ni ganas de levantarse, o sea, ha estado tanto tiempo ahí metido que ya perdió noción de tiempo, perdió noción ya no tiene energía ni fuerza, simplemente está muy agotado. Entonces, a lo que vamos ahorita, esas son algunas sintomatologías de la depresión, ¿sí? Entonces, ahorita de repente es complicado el poder a los clínicos determinar si la depresión proviene de un elemento propio situacional, de una descompensación fisiológica o de una sobrecarga tecnológica, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las complicaciones. Y este término me llamó mucho la atención, ¿sí? Que se llama la nomofobia, que es cuando una persona desarrolla un miedo irracional a no estar cerca de su celular o de algún lugar que tenga conexión. Y cierto, ¿no? Aquel niño o joven que se pone súper ansioso y que está verdaderamente pasando un muy, muy mal momento porque no sabe dónde dejó su celular, no lo encuentra, o porque salió de casa y cállate, se le olvidó el celular, o ya también decía la otra vez un chavo, no, profe, deja tú tu celular, el cargador, sí, porque el celular finalmente aquí está, pero, o sea, que no se me olvide el cargador, porque si yo ya puedo estar llegando a la escuela y si se me olvidó el cargador, me regreso así, me pongo falta, porque se me va a acabar y entonces voy a ocupar cargar mi celular para media mañana. Entonces, es esta parte de quien está ahí al pendiente que no puede pensar en que su vida puede seguir sin el celular o sin algún elemento de tecnología. ¿Sí? O sea, tiene que tenerlo. Entonces,
Esos son algunos de los problemas derivados o alrededor del tecnoestrés, como es el tema que estamos viendo. Entonces, es interesante, espero, la idea es darles esta información, vuelvo pensando en que podemos nosotros detectarlo a tiempo en casa, en caso de que se pudiese dar en su momento, o estar al pendiente precisamente para que no se tenga que dar, ¿sí? O sea, no decir, bueno, cuando se dé, trabájalo, sino que podemos ir haciendo como padres de familia o desde la institución para que no suceda, ¿sí? Y bueno, también hacíamos la otra vez una reflexión muy, muy bonita ahí con otros papás que estaba, del tecnoestrés antes y el después del 2020, ¿sí? O sea, realmente, hoy por hoy, el mundo VUCA, del que hablamos, lo hace más, verdaderamente invita a que más fácil se puedan derivar estas cosas, ¿sí? O este tipo de fenómenos. Entonces, por ende, es importante que como papás estemos muchísimo más atentos a estas situaciones. Ok, voy a prender la luz porque ya no sé si me veo. No me veo. Pero bueno, ahí si se refleja es por mi peloncita. Y bueno, aquí, bueno, hay ciertos elementos, me voy a adelantar. Vamos ahora sí a lo que sigue, ¿sí? ¿Cómo poder prevenir el tecnoestrés? ¿Okay? Y creo que aquí va a haber varios elementos que les invito a tomar nota, porque esto es lo importante. Ahora sí que lo pasado es para poder identificarlo. Desde ahí, obviamente, el saber cuándo activar este tipo de recomendaciones. Pero aquí vamos a tener algunos elementos que van a ayudar muchísimo. Ya hablamos de síntomas. Ahora vamos a hablar de soluciones, ¿no? Si desde el tecnoestrés se presentaran síntomas emocionales, ¿qué podemos trabajar emocionalmente para que esto se disminuya? Hablar de emociones es importantísimo. El que en casa tengamos ese canal abierto, les prometo que ayuda a que se disminuya 3 rayitas por lo menos diarias. ¿Sí? Entonces, importante hablar de eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, hijo? Y ahorita, con los que tienen hijos más chiquitos, ahorita les voy a decir cómo podemos hablar con ellos también de este tipo de cuestiones. Partiendo en que quizás nuestros hijos no van a decir, no, papá, hoy tuve un día bien estresado. Sí, el niño de kinder, estuve estresado, papá, porque la maestra no me puso ahí los números bien grandes y quería que los contáramos del 1 al 5. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo los chicos se expresan o cómo podemos hablar de emociones también con ellos? Actividades que promueven la diversión. Esto también es importante, ahorita lo voy a recalcar de nuevo, ahorita lo voy a mencionar, ahorita lo voy a recalcar de nuevo al ratito. Diversión, jugar, ¿sí? Es un canal, es una válvula de escape enorme, ¿sí? Tú puedes, el vaso se esté llenando y tú puedes con un alfiler picarle para que se drene y se van a drenar gotitas, ¿sí? Bueno, la diversión y el juego, sobre todo en los niños, es como si yo agarrara o sea, algo puntiagudo, paz, y le hago un agujero, ¿sí? Eso es un drene que va a hacer que no se desborde, porque el tecnoestrés no son las pequeñas acciones que lo van derivando, sino cuando ya nuestro vaso está lleno y se desborda, ¿sí? Entonces, todas estas acciones o estas recomendaciones son formas de drenar. Hablar de emociones, actividades que promueven la diversión, platicar acerca de los miedos, racionalizarlos, ¿sí? Es que ya nunca nadie me va a pelar porque yo estaba en un grupo y ya me sacaron del grupo. A ver, entonces platicar con ellos acerca de la parte racional de esos miedos que pueden estar ahí tal vez derivándose. Acompañamiento parental, o sea, el estar cerca de nuestros hijos. Eso es bien importante, y brindar seguridad y autoestima a través de los logros y retos o cualquier reconocimiento que pueda tener. ¿Sí? O sea, eso da muchísima luz a nuestros hijos que puede prevenir de forma muy sustancial el tecnoestrés. Físicos, horarios de dormir según la edad de nuestros hijos, ¿sí? O sea, hay que apegarnos a ello. No, pues es que aquí en la casa está bien difícil, entonces todos no dormimos a las 12, ¿sí? Un niño no puede dormirse a las 12. Y estoy hablando no que no deba, ¿sí? Pues el deber ser, pues no importa, sino fisiológicamente hablando, las horas de sueño tienen un efecto. Y entonces, obviamente es bien difícil, lo entiendo perfectamente. Aquí en casa, si yo quisiera dormir a las 7 porque me lo recomiendan, pues sería difícil, ¿no? Pero sí cuidar y entender
que los horarios que tenemos nosotros como adultos no son los mismos que nuestros hijos. Entonces es bien importante fomentar el buen dormir, el buen sueño, ¿ok? Proactividad en casa, que no estén ahí aplastados todo el día en los videojuegos, en el YouTube, etcétera, sino ponerlos a hacer actividades en casa. Eso es importante, que se muevan, que se sientan responsables de cosas que hacen. ¿Sí? También el tener baños relajantes, ¿sí? El poder ahí tener un espacio en el que puedan ellos, a través del agua, a través de esa sensación corporal, poder relajarse. Eso también es importantísimo. La aromaterapia y ejercicios, juegos de actividad física, ya sea como, o sea, practicar algún deporte, el hacer alguna actividad artística, ya sea el domingo ir al parque con las bicis, lo que sea, ¿sí? Y mentales, promover el autocontrol, o sea, el decir, oye, ponte una hora, ¿qué horas vas a pagar eso? No, es que vas a ver ahorita, no, o sea, y fomentar, promover el autocontrol, que no seamos nosotros los que tengamos que siempre ser el stopper, sino que ellos vayan desarrollando esa parte, ¿sí? Es difícil, sí, la constancia hace que se pueda lograr. Incrementar la autoconciencia, que ellos estén como muy conscientes de qué están pasando, qué están viviendo. Juegos de concentración, juegos de memoria, ¿sí? Regresar a los tableros, regresar a los juegos de mesa, tal vez no el Uno o el Monopoly, no los que tú y yo jugamos, que hoy por hoy hay muchas versiones. También hay muchos juegos nuevos, súper interesantes que se pueden hacer, pero donde el chico tenga que concentrarse, memorizar ciertas cosas, etc. Creatividad, que no pare, les decía, ese es uno de los peores peligros, que no pare la creatividad. Rompecabezas, dibujos, música, manualidades, todo lo que tenga que ver con creatividad, no pararlo, ¿ok? No pararlo, porque eso es bien importante. Y pues bueno, las alarmas, ¿no? Eso es una técnica muy bien utilizada por muchos ok, sí, pero hasta tal hora por la alarma. Medidas a implementar en casa, utiliza herramientas como bienestar digital, por ahí sus celulares, para sus hijos, quienes ya cuentan con un celular, ustedes pueden controlarlo desde su propio celular, o desde la computadora, y también está revisando ese bienestar digital, que es tener bien configurados los tiempos, las horas en las que se activan, desactivan ciertas aplicaciones, el poder poner ciertas claves, etcétera, ¿no? Hay también apps de control parental en donde ustedes pueden controlar lo que sus hijos están viendo y demás, de tal manera que no generen otras adicciones a partir de la adicción de la tecnología. Establecer los límites de uso de pantalla, etcétera. O sea, todas estas reglas, acuérdense que ustedes pueden ponerlas, ¿sí? Ustedes todavía tienen la capacidad de hacerlo. Cuando tengan sus hijos ya mayor de edad, ya va a ser más difícil. Pero ahorita todavía pueden hacerlo con sus hijos en edades escolares, ¿ok? Promover el juego creativo, los juegos de mesa, y como les digo, voy a recalcarlo, el juego es importantísimo, es un canal terapéutico genial, que no tienen ni idea de todo lo que se genera. Promover el pensamiento crítico, practicar el deporte, no solo, es que tú ves el deporte, y el papá y la mamá viendo la tele, ¿no? ahí la serie, ¿no? De Netflix. Ser congruentes también, o sea, hacer cosas que podamos hacer en familia, pero también esas cosas que le invitemos a hacer, también nosotros hacemos un esfuerzo por llevarla a cabo para poder ser ejemplo para ellos y ser congruentes, ¿ok? Conexión con la naturaleza, eso sin duda, ustedes tienen un privilegio, vivir en el sur, hay mucha vegetación, mucha naturaleza, y conectarnos con ella, ¿sí? Y tener claro también qué edades todas las aplicaciones tienen así como las películas de clasificación A, clasificación B, o a partir de qué edad, también las aplicaciones. Entonces, chequen muy bien qué aplicaciones tienen sus hijos, o qué programas ven y demás, de acuerdo a su edad, ¿ok? Todo eso viene ahí arriba de los 7, arriba de los 14, arriba de los 18, y cuando es así es por algo. Háganle caso, ¿ok? Y bueno, ya para ir finalizando, ejercicios para contrarrestar el tecnoestrés. Ejercicios de relajación, que creo que les puede venir a dar muchísima luz. El juego, existen muchos tipos de juego, puede ser toda una conferencia también, hablar de todos los tipos de juego, las formas en las que podemos nosotros conectarnos con nuestros hijos. Son canales en las que se da
surgen muchas emociones, surgen muchos elementos cognitivos, físicos, y sobre todo sociales, ¿sí? De interacción, las reglas, etcétera. Entonces los juegos es una maravilla, créanme, y es triste el momento en el que también nosotros como adultos dejamos de jugar, ¿sí? Seamos, no como niños, porque el juego no es algo propio de los niños, pero nunca dejemos de jugar. Ahora como papás, como adultos, y sobre todo con ellos. Esto me encanta, ¿no? Mindful or mindful, el mindfulness, esta concentración plena, el poder estar en una sola cosa y no en mil a la vez. Sí, eso también es importante poder fomentarlo con nuestros hijos, poder trabajarlo. Oye, vamos a pasear el perro y ya. Oye, pero ¿qué más vamos a hacer? Ya, es todo. O sea, no tengo que ver más cosas. Sí, vamos a hacer esta vuelta al parque. ¿Con qué? Con nada, a caminar, ¿no? O vamos a hacer esto, vamos a cocinar y listo, no tienen que pasar más cosas. La cultura del demasiado es muy compleja. Les invito a que busquen por internet esta imagen que se llama el árbol de las prácticas contemplativas. Y entonces ustedes no van a alcanzar a verlo, por la pantalla está muy chiquita, pero vienen muchas prácticas contemplativas muy padres, desde cantar, ¿sí? O sea, dice prácticas creativas, de movimiento, de pausa, de generación, de ritualísticas, de relación, actividades. Entonces, vienen como muchas ideas bien padres que pueden ustedes implementar desde casa para que puedan, pues vuelvo, enfocarse con sus hijos en algo. Entonces, les invito a buscar este recurso el árbol de las prácticas contemplativas, porque es muy, muy útil. Yo en casa hemos ido adoptando algunas de ellas y nos ha dado mucha luz con nuestras niñas. Reducir el multitasking, como les decía, la cultura del demasiado, muchas clases, muchos deportes en la tarde, muchas cosas. Podemos ir una por una, puede hacerlo, no pasa nada, pero que no sea el día a día, ¿ok? Porque eso genera también, o no invita a poder enfocarnos, relajarnos y demás, ¿sí? Y pues bueno, no tener que ir a la par de la tecnología, sino que la tecnología vaya a la par de nosotros, ¿sí? No porque salió el nuevo iPhone, porque salió esta nueva aplicación, no porque salió el nuevo Nintendo, no sé qué, y el nuevo PlayStation. Tengamos que tenerlo, ¿sí? Dejemos que eso se adapte a nosotros. Eso es para quizás quien vaya a adquirirlo por primera vez, bueno, pero si el tuyo está muy bien, dale, o sea, de tal manera que no tengamos que estar siempre a la par porque nunca vamos a parar, ¿sí? La tecnología es algo que está en constante movimiento acelerado, no en constante movimiento acelerado, y entonces, y siempre hacia adelante y con más elementos que conllevan a que nos invita a no necesariamente estar preparados biológicamente para poder hacerle frente. ¿Ok? Entonces, por ende, es importante tomar en cuenta eso. Y ya, como algunos quotes finales, ya para no aburrirlos más, me encanta esta frase de Carlos González que dice: la infancia es fugaz, que nuestra obsesión por corregirla no nos impida disfrutarla. Vamos a disfrutar de nuestros hijos, vamos a conectarnos con ellos. Y bueno, también les comparto esta frase que me encanta, para que te quedes con la que tú quieras. Las joyas más preciosas que tendrás alrededor de tu cuello serán siempre los brazos de tus hijos. Y entonces, abracen a sus hijos, ámenlos como estoy seguro que los aman, pero demuéstrenselos, ¿sí? Porque eso también le va a dar muchísima conexión con ellos. Y termino ahora sí, por último, con esta última frase que está en inglés, pero que a mí en lo personal, cada que la veo y la leo, me mueve algo por dentro, ¿sí? Una sensación, un sentimiento de emoción, de paz, el saber que es un recurso que tenemos ahí gratis todos los papás, que dice: I try to teach my child with books. He gave me only puzzles. Look, I used clear words to discipline, but I never seemed to win. Startlingly, I turned aside. How shall I reach my child? I cried. Into my hand he put the key. Come, he said, and play with me. Esto
cerramos esta charla, esta reflexión. Papás, conéctense, estén ahí, utilicen y agarren lo poquito, mucho que pudieron haber escuchado hoy, y estoy seguro que con una sola cosa que hagamos, un pequeño cambio, puede transformar millones de realidades en nuestros hijos, y entre ellas el poder reducir el que un día sean víctimas, no víctimas, que sean alguien que esté portando el tecnoestrés como parte de su vida. Entonces, bueno, pues, no sé si por ahí haya alguna preguntita. Vamos a dedicar unos 5 minutitos para algunas preguntas o algún comentario, en caso de que haya. Gerardo, no sé si por ahí en el chat o a través de otro espacio puede haber algo. Muchísimas gracias, la verdad, una charla muy interesante, sin duda, muy adecuada a lo que estamos viviendo, lo que viven nuestros hijos, nuestros alumnos, y lo que vivimos también nosotros como adultos, ¿verdad? Bueno, vamos a dar paso a través del chat. Les invitamos a que puedan hacer sus preguntas al maestro. Con gusto, yo le daré lectura a las mismas. Padres de familia, les invitamos a que no se queden con nada, dudas, lo que quieran saber. Digo, aquí está Jorge para apoyarnos y darnos respuesta a las mismas. Por aquí ya tenemos una pregunta, un comentario. Excelente presentación. Justo esta semana estamos notando algunos de estos síntomas en nuestros hijos. Te felicitan por la presentación. Gracias, gracias. Y sí, es una sintomatología, yo diría hasta muy normal, ¿no? Ya en muchos de los alumnos, muchos de los que somos padres también, como decía la señora, de nuestros hijos. Así es. Ya toda esta información que les compartí, ya se las compartí al colegio, entonces con gusto se las pueden compartir a los padres de familia para que la tengan, partiendo en que ahí pues viene también muy clarito qué podemos ir haciendo desde casa cuando detectemos esto, que esperemos que no sea nunca, o esperemos que no sea pronto, pero que puedan tener ahí esta información, ¿no? Así es, claro, no, gracias, por supuesto que la compartiremos. Por aquí tenemos agradecimientos, agradecemos esta charla, no, es más que nada los comentarios son en este sentido. Agradecemos el taller, como repetía, bueno, excelente presentación. No sé, padres de familia, si alguno desea hacer alguna pregunta al maestro Jorge, pues este es el momento. De hecho, fue una presentación muy clara, ¿verdad? Sí, no, excelente. Creo que nos ha dejado meditando a todos, ¿verdad? Qué padre, qué padre. Y la idea, finalmente también, entiendo que empieza a ser la hora del momento de estar ahí también atendiendo a nuestros hijos, y pues bueno, ahora sí que si no hubiese alguna otra pregunta, pues también sí, quiero agradecerles. Ya tenemos algo, ya, okay. No. Ahora sí, Jorge, mira, te dije, empezábamos y bueno, ¿cuál es el tiempo recomendable de exposición para niños menores de 6 años en tablets para juegos didácticos? Para juegos, bueno, independientemente de, una cosa es la exposición de pantalla y otra cosa es para qué, ¿no? O sea, porque uno puede decir, no, pues es que lo tengo ahí tomando clases de inglés, ¿no? O está en clases. Bueno, pues finalmente es tiempo pantalla. Hoy por hoy, ya la escuela en sí ya conlleva una pantalla, ¿sí? O sea, están viendo ahí o están en la clase conectados, independientemente de la forma en la que hoy por hoy se está teniendo. Entonces, todo eso ya cuenta como hora pantalla. Abajo de o sea, antes de la pubertad, o sea, en la etapa de la infancia, por decirlo así, estamos hablando de, antes de los 4 años, estamos hablando media hora, ¿sí? A lo media hora, 1 hora, pero 1 hora mucho. Ahí por ahí, les voy a pasar a través de Gerardo, la referencia, ahorita no la tengo a la mano, de una chica que trabaja perfectamente este tipo de temas con sustento científico bien interesante, que de hecho ayer lo estaba leyendo, Ana, ahorita no me acuerdo el nombre, pues se lo paso a Gerardo, donde hablaba precisamente de los tiempos de exposición y al principio media hora, ¿sí? De hecho no se recomienda en los primeros
2 años, ¿no? Entre los 2 y los 4, o 3 y 4 y 5, media hora, 1 hora lo mucho. Obviamente vuelvo, pues hoy por hoy, si así es las clases, pues así es la clase, o sea, hay otras cosas que tenemos que ahí entender y ver, pero de ahí a que, bueno, déjame y hago un juego, o déjame y me pongo a ver algo, alguna caricatura, pues ya tiempo que le estamos sumando del que tal vez no era recomendable, pero que tenía que suceder por la escuela, y entonces ahí es donde complica. 6 años estamos hablando de, yo no diría más de 1 hora, 2 horas. ¿Por qué? Porque hay muchas más cosas que hacer en el día que estar viendo la tele, ¿sí? O sea, la tele, aunque sea para jugar o para aprender, hay muchas otras maneras de hacerlo. Vuelvo, es como decir, ¿cuánto tiempo es recomendable jugar? Ustedes preguntan a sus hijos, ¿cuánto es recomendable? ¿Media hora? No, espérate. Pues obviamente el tiempo de jugar siempre va a ser muchísimo más importante y más generativo que el de la tele, donde están tal vez aprendiendo, pero están haciéndolo de una manera pasiva, ¿sí? Claro. Tenemos aquí, bueno, comentarios todavía, muy buena charla, los puntos vistos muy claros y creo que, como dices, solo es cuestión de actuar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí y tenemos algunos comentarios que te quiero leer. ¿Cómo puedo controlar el uso del celular en mi hijo adolescente durante el horario de sueño nocturno? Ok, si ustedes conectan a través de, o sea, ya sea que tengan iOS, ¿sí? O sea, Apple, o que tengan Android, dependiendo, pero existen algunas aplicaciones que ustedes bajan de control parental en donde vinculan los celulares de sus hijos de tal manera que desde su celular ustedes determinan el que pueda o no accesar o tener o no internet en su celular a determinada hora. Entonces usted dice, ¿sabes qué? A las 10 de la noche, ¡pum!, desconecto los datos móviles, desconecto el wifi y se acabó. Por más que quiera, se va a aburrir viendo sus fotos, ¿verdad? No va a poder navegar. Entonces, a través del si ustedes ponen control parental en YouTube, o controlar el tiempo de celular de mis hijos, va a haber N cantidad de videos de expertos que hablan de cómo hacerlo desde su celular para tablets y celulares, ¿sí? Entonces, está muy accesible hoy por hoy. La tecnología sabe de eso. Y también el celular puede saber que tu hijo quien tiene el celular es un menor de edad. Y entonces controlar ciertas cosas porque el celular se programa sabiendo que este celular lo tiene alguien que tiene menos de 18 años. Entonces, solo que está en que lo encuentren. Hay veces que no tenemos esa conciencia. Ahorita se los pongo para que lo hagan. Y créanme que va a ser de mucha ayuda para que reduzcan este tipo de tiempos que se dan. Ok, un comentario, una charla muy interesante. Justo me encuentro en plática con mi hijo de la importancia del tiempo que invierte en un teléfono y se puede aprovechar mejor. Este es un comentario que nos hace una mamita. Por aquí hay otras preguntas rápidamente. ¿Qué hacer con los niños que no dejan el celular? Pues aquí es como les decía, aprovechen que todavía tienen poder sobre sus hijos. Vaya un punto donde lo van a perder. Es como si ahorita sus papás quisieran decirle a ustedes, pues ya papá, ya estoy grande, ¿verdad? Entonces, todavía ustedes tienen control sobre ellos. O sea, así estén en secundaria, incluso en prepa. Digo, me meto a trabajar con muchos alumnos de prepa, y él la reconoció con los papás. O sea, obviamente, el quitar, pues no, es el darle la conciencia de, ¿sí? O sea, entonces hoy por hoy la misma aplicación te dice, estuviste 25 horas conectado esta semana, ¿sí? Entonces, haces la cuenta y dices, por día, ¿cuánto es? Y cómo eso se traduce, ¿no? Entonces, ahí es a través de la negociación y a través de la conciencia, o sea, de ir generando esta parte. ¿Es difícil? Sí. ¿No van a querer? No. Sí, es como en vacaciones decir que se duerman temprano, decir, papá, estoy de vacaciones, ¿verdad? O sea, ¿cómo pides algo que no va dentro de la naturaleza? Y te van a dar las excusas de, es que soy el único de mis amigos que a partir de las 10 no tiene celular. Todos a las 10 de la noche están ahí compartiendo tareas. Papá, no estamos platicando, estamos compartiendo tareas, y cosas importantes de la escuela, avisos. Y dices, ay, no, pues sí es cierto, a perder de cosas. Sí, no, ¿verdad? O sea, entonces, ojo con esa parte. Aprovechen el poder condicionar y el poder también decir, bueno, no solo te quito, ¿qué te pongo, verdad? Oye, menos celular, pero
vamos a hacer tal cosa, vamos a inscribirte en tal curso, vamos a inscribirte en tal deporte, o sea, quitar y poner algo y no solo quitar y pues entonces ahora qué hago, ¿verdad? Porque antes a eso me dedicaba. ¿Sí? Claro, claro, muy interesante. Fíjate, una última pregunta y con esto cerramos nada más. Por aquí nos dicen, de acuerdo a las edades y la situación que vivimos, ya que por qué medios electrónicos se comunican los niños, ya que por medios electrónicos se comunican los niños, perdón, ¿cuál es el tiempo que recomiendan para socializar? Para socializar, ahí me acuerdo clara, o sea, a través de las redes o socializar de una manera más presencial. A ver, ¿puedes repetir la pregunta? Repito, mira, de acuerdo a las edades y la situación que vivimos, Okay. ya que por medios electrónicos se comunican los niños, ¿cuál es el tiempo que recomiendan para socializar? Ya. Socializar siempre, ¿eh? O sea, siempre es importante. Y siempre estamos socializando. Solo hay que verlo desde otra perspectiva. Tal vez no estará conectado o socializando con sus compañeros, pero cuando no está conectado con sus compañeros, está socializando con su hermano, con su hermana, con su papá, con su mamá, con su tía. Entonces, entender que siempre estamos socializando. Entonces, por ende, no hay un límite de socialización, ¿ok? Sin embargo, sí, no es lo mismo que un niño de 8 años tenga Instagram o Snapchat, por querer empezar a socializar en la virtualidad a uno de 18, ¿verdad? Entonces, aquí entran mucho los valores de cada familia. Hay quienes dan celular a sus hijos desde los 8 años, 7 años. Hay quienes lo dan hasta que entran a la secundaria. Ahora sí que esa parte no me quiero meter a esa discusión, pero aquí lo importante es entender que la socialización va más allá de la virtualidad. Entonces, sí, aunque ahorita es la manera y el medio, entender que no es el único, ¿sí? Y entonces no va o sea, que también puede hacerlo desde lo no virtual, ¿sí? Y ahorita que les hablaba de estos casos en donde el chico que tiene un problema de socialización y por eso quería el cambio de bloque y porque no había socializado y demás, es un chico que también, no solo no se podía conectar con las personas, sino que además estaba encerrado en su cuarto, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es, ok, poder controlar los tiempos de estar conectado, de estar socializando, pero vuelvo, si te voy a controlar ahí es para conectarte con el medio real, para abrir las puertas, para convivir y platicar como familia, ¿sí? Para que invitar al primo, al hermano, al no sé quién, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros también entramos en un papel proactivo como papás para generar esas habilidades socioemocionales de nuestros hijos, ¿sí? Okay. Entonces, no hay límite como tal. Híjole, fíjate, despidiendo y entra una pregunta más que suena interesante. Con esta terminamos, Jorge, si te parece, quiero hacértela, siento que es una pregunta interesante. Dice, hoy por hoy el uso de dispositivos como el celular y las computadoras ha aumentado mucho. ¿Cómo podemos controlar su uso adecuado, ya que hacen tarea y al mismo tiempo socializan? Pues usan el mismo tiempo para ambas cosas. Sí, definitivamente, como les decía, ¿no? Están de ojo de gato y de todo el garabato. Y como quizás muchos de los que estuvimos aquí también nosotros ahorita, ¿no? Estábamos aquí y estábamos aprovechando para hacer algún otro pendiente que estaba, ¿no? Entonces ellos también están en la clase y están aprovechando para estar chateando, para estar platicando, están haciendo una tarea y están aprovechando para ir adelantando un capítulo más de la serie o estar platicando, mandando fotos y demás, ¿no? Eso es algo que creo yo que son de las cosas de las que hablamos en algunos de los puntos donde nos vino a sobrepasar. No hay manera de controlarlo. Es este multitasking que viene en el mindset de nuestros hijos, que para nosotros es un poquito más difícil que para ellos, créanme. Para ellos sí es más fácil poder tener estos tres. Pero ahí donde, por eso les decía, bueno, si ya con la escuela está haciendo tiempo suficiente de pantalla, no dejemos, entonces ahora sí déjame conectarme otras 3 horas para socializar, porque como ya estuvieron socializando, o sea, créanme que no hay quien estuvo ahí nada más sin haber estado platicando con los demás. Como decir, es que voy a la escuela y no socializo y tengo que entonces socializar. Hijo, hija, a ir a la escuela a estudiar
es igual a socializar. O sea, vaya, el ir a la escuela, a estar en clase, en las clases hay trabajo en equipo, están los descansos, las mismas actividades, estás socializando, el pararte al frente a exponer, etc. Son habilidades sociales. Entonces, no podemos decir que hasta después de la escuela van a tener que ir a socializar porque en la escuela ya están socializando, ¿sí? Obviamente vuelvo, ahorita me regreso a la pregunta anterior, ¿cuánto es suficiente? No es suficiente, o sea, siempre vamos a querer más porque somos seres sociales, ¿sí? Nuestra naturaleza es de socializar, entonces siempre vamos a querer más y nunca va a ser suficiente, ¿sí? Entonces solo es tener claro eso de que, oye, no porque no estés ahí, no estás socializando, y entonces por eso se vale decir, te corto tal hora porque como familia decidimos esto, y por más berrinche que nos haga, no le va a pasar nada, ¿sí? Al contrario, se va a conectar con otros elementos de la creatividad, del pensamiento, con su medio, con el juego, para que entonces pueda crecer de otras maneras. Bien. Muchísimas gracias, Jorge. Estamos cerrando. Gracias a todos. Gracias por sus preguntas. Sin duda una charla muy, muy interesante. Y bueno, pues los tips que nos has dado creo que son de utilidad para todos, ¿verdad? Repito, padres de familia, maestros, todos los que estamos inmersos en esto que es la educación y que además es el interactuar diario con los hijos, ¿no? Es la última frase que nos presentaste así como de verdad muy, no hay que hacer tanto, ¿no? Simplemente es... Esa es la clave, ¿sí? Pues, es que le hice, es que ya lo llevé a quién sabe cuántos psicólogos y la clave es, papá, ven, siéntate conmigo, ponte a jugar, vamos a platicar, ¿no? O sea, a veces dices, ¿qué hiciste? ¿Cómo le hiciste como en mi ser como psicólogo? Como psicólogo, para que te dijera todo eso, me senté a escuchar, es todo lo que hice, no le enjuicié, no le pregunté, me senté a escuchar, ¿no? Entonces, pues, ahí está la clave, ¿sí? Estar ahí. Entonces, gracias a todos por los comentarios, por las preguntas, por el espacio, por la escucha, y esperamos coincidir más adelante de nuevo. Sin duda te estaremos por ahí invitando de nuevo y será un placer tenerte en estas charlas, en estos talleres con nosotros. Gracias Jorge, estimados padres de familia, muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo, gracias a todos. Maestra María Isabel, en su nombre damos las gracias a todos y cada uno de los que nos acompañaron. Que tengan una excelente tarde y pues seguimos trabajando. Nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Ya sea virtual o como decías, de manera híbrida, ¿verdad? A los chicos, padres de familia, gracias a todos, maestros, todos los que estuvieron con nosotros. Muchas gracias, bonita tarde. Nos vemos, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Bye.